Bueno, hola a todos. Estamos aquí con Olga Álvarez y bueno, vamos a hablar un poco de algunas preguntas que nos han parecido de interés o que pueden ser útiles para los que quieran empezar. Así que la primera que hemos pensado que puede ser de bastante interés y puede ser muy útil son prácticas de entreno que no son recomendables a la hora de empezar y sobre todo errores que no hay que cometer. Bueno, yo pienso todos hemos cometido algunos errores, ¿no? Y que está bien aprender de ellos y sobre todo la gente que empieza nueva, que por lo menos los mismos no los cometa o los más importantes, ¿no? Entonces yo pienso que a nivel de entreno es muy importante en nosotros, esto siempre se oye, el tema de la temperatura, pero para concretar un poco más, pues diría que también afecta mucho la humedad, ¿no? No es lo mismo una temperatura de 18 o 20 grados con un nivel de humedad que otro, ¿no? Perjudica mucho más niveles altos de humedad porque evita que los perros transpiren correctamente y sobre todo se recuperen mejor y bajen la temperatura más rápidamente, que es lo que nos interesa para que no lleguen al golpe de calor, ¿no? Entonces hay que tener siempre muy en cuenta el momento en el que entrenan, la hora del día, que haya una temperatura que no sobrepase más o menos esos 20 grados y sobre todo también mirar la humedad que hay. No sé también tú la experiencia que tienes con tus perros, esto cada perro lo asimila de una forma diferente, también depende de lo que lleve de entrenamiento anterior y la superficie o el sitio donde esté es muy importante que haya agua donde el perro pueda refrescarse en el momento que acabe el entrenamiento libre o si se le ha hecho un pequeño enganche de 500 metros, 300 metros, que pueda el perro refrescarse y puedas tú comprobar cómo acaba ese ejercicio, ¿no? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, que cada perro es un mundo y sobre todo saber observar y saber leer el comportamiento de tu perro, porque aunque luego hablaremos de tema de razas y demás, de alguna forma todos nos dan indicios de cuando la cosa parece que puede empezar a ir mal o de cuando realmente están frescos. Entonces creo que saber leer al perro y tener claro que cada perro es un mundo es lo más importante. Sí, también hay, claro, situaciones en las que el nivel de estrés sube en los perros, como por ejemplo cuando van en grupo, ¿no? Que ahí las temperaturas tienen que ser aún menores y la humedad, porque la excitación también hace subir la temperatura y hace que evidentemente una serie de 300 o 500 metros es una serie que para nosotros puede tener un sentido, pero para alguien que trabaja con un equipo de perros tiene más sentido llevarlos libres o hacer otro tipo de ejercicio, ¿no? Pero eso sería para mí una práctica importante que tengan muy clara a la hora de hacer ejercicio con los perros, sobre todo cuando las temperaturas ya están llegando a límites como tenemos ahora en verano, ¿no? Vale, la siguiente pregunta que habíamos pensado era un poco también ver la diferencia de comportamientos entre diferentes razas, sobre todo las dos vertientes más específicas que hay en este deporte. A ver si nos puedes explicar un poco la diferencia, tú que la tienes de primera mano, entre perros más específicos tipo alascanos, greysters y los huskies, los nórdicos en general. Yo pienso que en general, de cara a los perros, hay que tener en cuenta para qué han sido criados. Ese peso genético existe en las personas y también en los animales, ¿no? Para, para, para qué esa raza fue creada, porque muchas veces la mayoría de las, por no decir las todas, de perros han sido creadas con un objetivo por los hombres, ¿no? Entonces, todos los perros que son nórdicos se generaron para trabajar para el hombre con una mentalidad muy clara y en unos entornos normalmente con unas características climatológicas, etcétera, muy claras. Y con una cercanía a la primera línea que viene, en principio partimos de que viene del lobo, ¿no? Con lo cual tienen desarrollados, mucho más desarrollados todos los sentidos de protección y de supervivencia, ¿no? Eso hace que muchas veces cuando el animal solo, porque cuando trabaja en grupo la cosa cambia, pero solo se comporta de una manera o de otra, ellos suelen regularse mejor la temperatura, pero también es más peligrosa el momento en el que llegan a ese nivel porque es mucho más rápido. Son animales con capacidades de aguantar por supervivencia unas temperaturas muy bajas, pero eso también los hace menos aptos para soportar temperaturas altas, ¿no? Los greysters y los alascanos tolerarían de inicio mejor esa temperatura, pero por el carácter que tienen, también cada individuo varía, pero son animales con un trabajo están hechos para trabajar, por lo tanto toman muy bien por mentalidad todo lo que es el tema del trabajo, igual que todo el abanico de pastores, border collies, todo esto, ellos trabajan muy bien en todas las disciplinas también de tiro porque son animales
que se han criado para trabajar, ¿no? Entonces todo eso lo tienen incorporado. Entonces depende del perro con el que si es cruzado, con el que trabajamos, tenemos que tener en cuenta para qué ese perro fue hecho, para entender cómo se comporta él cuando trabaja con nosotros y para que nosotros también le podamos motivar de alguna manera. No le motiva lo mismo a un husky una cosa que a un perro de caza, que a un alascano, que a un doberman o que a un bulldog. Son motivaciones de la vida diferentes, pero porque ellos nacieron con objetivos diferentes y eso es una perspectiva muy importante que creo que tenemos que entender a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Porque no se podrá aplicar las mismas tipos de motivaciones con uno que con otro porque para ellos no tiene sentido y no deberíamos ni sentirnos frustrados ni esa frustración pues comunicársela al animal porque no va a entender que él es un comportamiento que le viene como un instinto y que eso no está bien. Hay que canalizar eso de manera que para ellos resulte eso divertido y tenga un objetivo que se parezca lo más posible a lo que ellos, para lo que ellos se criaron o crecieron así, ¿no? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que al final cada perro tiene características diferentes y estas características diferentes van de la mano al objetivo con el que se han creado, por así decirlo. Entonces, tener muy claras las diferencias entre uno y otro y sobre todo estas capacidades físicas y ya no tan físicas, el hecho de que se sepan regular, Exacto. la resistencia al calor de unos mejor que otros. Entonces, todo esto es valorarlo y tener claro tus objetivos también como deportista, qué perfil de perro te conviene más. Exactamente. Porque no es lo mismo tener unas aspiraciones y tener un perfil de perro que sea complementario con ellas que hacer el deporte simplemente por disfrutar. Entonces, también un poco concienciar a la gente que hay perros que, aunque parezca que son lo mejor para un perfil de corredor, te llegaría a decir. Uh -huh. No, no estoy diciendo que no sea un perro apto para todo el mundo, pero no son un perro fácil de llevar como puede parecer. Exactamente, sí, yo pienso que también es un error que se ha cometido, o hemos cometido muchos cuando hemos empezado, ¿no? Porque uno suele empezar con el perro que tiene en casa, o con el perro que ha adoptado, o con el perro que le han dado, o lo que sea, y es un perro que tiene una raza, unas características que en un inicio no iban dirigidas hacia ahí. Nosotros lo hemos dirigido con el comportamiento hacia ahí, pero tenemos que aceptar eso. A la hora de incorporar otro perro tenemos que tener en cuenta pues, cuál es nuestra situación personal, familiar, lo que le vamos a poder dar y la mentalidad que va a tener ese perro, porque sí que se ha generado, por ejemplo, muchas veces alascanos o greysters, ¿no? Pero yo te diría lo que tú has dicho antes exactamente, ¿no? Que hay gente que por su perfil y por la manera de trabajar que tiene, incluso por la manera de concebir el tema deportivo, se le ajusta mejor un alascano y gente que por la manera que es, se le ajusta mejor un greyster. Los dos pueden hacer distancias muy similares y se ha visto que rinden perfectamente bien los dos. Hay gente que corre por sus características con un alascano y consigue resultados buenísimos y lo mismo con un greyster. Por lo tanto, no hay un perro mejor que otro cuando nos movemos ya en esas razas más seleccionadas para eso, sino hay, lo que tú has dicho antes exactamente, uno que se ajusta mejor para un perfil de corredor para el otro, ¿no? Vale. Y por último, otra pregunta que creíamos que era importante y más últimamente, que está siendo un tema un poco con controversia, que es el tema del supuesto maltrato en el deporte en general con perros, pero a nosotros nos interesa el mundo del mushing y del canicross. A ver cuál era tu opinión y realmente que nos dieses una opinión, pero concreta en lo que tú piensas y las diferencias que puede haber en deportes con otros perros y a ver cómo lo valoras. Yo creo que se va a generar, porque siempre que se ha hecho deportes con animales es un tema que sale y que pienso que si queremos que sea un deporte sano y realmente con un trato correcto para los perros, tiene que ser así, lo tenemos que aceptar así, que va a haber muchos colectivos que van a estar mirando el deporte este y van a ver cómo es una cosa que se introduce, entre comillas, nueva, el trato que se les da y van a estar muy encima, ¿no? Yo pienso que desde dentro es el primer sitio donde nosotros tenemos que sanear todo esto y a nivel de las competiciones tener muy claro qué es y qué no es aceptable a la hora de tratar y manejar un animal de competición, ¿no? Dejando esto clarísimo, también diría que a veces la crítica es muy fácil, ¿no? La crítica a otros colectivos, a gente mismo dentro, ¿no? Que corren con un solo perro, que corren con un grupo de perros, esto los tratan bien, esto los tratan mal. Pienso que cuando se generaliza nos estamos equivocando, siempre hay muchos matices y cada uno tiene la realidad personal, familiar y la situación que tiene.
y por lo tanto juzgar superficialmente pienso que traerá poco a cosa positiva a este deporte. Pienso que tenemos que aceptar cómo es un trato bueno al perro en el momento que se está trabajando con él, y desde dentro mismo del colectivo enseñar, porque pienso que se pasa por enseñar, porque hay personas que entran por diferentes caminos en este deporte y ven cosas y pueden llegar a pensar que eso es relativamente normal, pero se tiene que explicar que hay cosas que no son aceptables o que pueden dañar a los animales, ¿no? Y después, no por definición decir, o sea, enfrentarse o criticar a otros colectivos. Pienso que esto tampoco traerá nada nuevo, porque de la misma manera que no nos gusta que generalicen con nuestro deporte o que nos vean de una manera, tampoco está bien, igual que sea con los cazadores o con otros colectivos en los que hay personas que realmente pues no hacen un trato correcto de los animales y hay otras personas que sí lo hacen. Entonces, pienso que se puede trabajar con los animales, por eso lo estamos haciendo, teniendo un buen trato, y que tenemos desde dentro mismo que trabajar en una pedagogía a la gente que se incorpora y no permitir determinadas cosas con todo esto que estamos hablando, ¿no? Esto es una aportación, una iniciativa muy buena, pienso, para dar a conocer todo este mundo y explicar las cosas que pueden no saberse, pero que no están bien hechas, ¿no? Muy bien, yo es que parece que me voy a hacer pesado, pero es que estoy muy de acuerdo con lo que dices y sobre todo el hecho este de que a veces juzgar desde fuera es más fácil, y cuando conocemos lo que tú dices, la realidad de cada persona y a lo mejor un trato que tú ves desde fuera que puede parecer en los dos aspectos o muy bueno o muy malo, a lo mejor viene condicionado por otro motivo que no conocemos. Ujú. Entonces, muchas veces, a lo mejor antes de criticar o de tirárselas de que algo es muy bueno, hay que conocer realmente lo que hay detrás. Exacto. Sí. Entonces, no sé si hay algo más, algún tema que quieras comentar o que te parece interesante. Bueno, pienso que la iniciativa que habéis tenido con estos vídeos es muy positiva, y que estaría bien que de alguna manera pudiera llegar a la gente que se va incorporando y a los jóvenes que se incorporan, que quizá no tienen familias, ¿no? que practicaban este tipo de deportes anteriormente y que se incorporan nuevos, que puedan ir adquiriendo conocimientos y viendo diferentes perspectivas, sea de la gente que trabajamos con un solo perro o de los muxies que trabajan con varios perros, que también es muy interesante. Vale, perfecto, pues muchas gracias y hasta aquí.